tardes, bienvenidos a Antonio Profe. El primer tema de tercero de la ESO se llama la ciencia y la medida. Pues en un tema que se llama la ciencia y la medida tenemos que empezar definiendo qué es ciencia. Y es aquella actividad que se ocupa de resolver problemas mediante la observación y la lógica. Luego, dentro de esta definición, pues caben ciencias experimentales, como la física y la química, ciencias sociales y otros tipos de ciencias. Nosotros, obviamente, nos vamos a centrar en las ciencias experimentales, la física y la química. ¿De acuerdo? ¿Qué es la física? Pues la ciencia que se encarga de resolver o de estudiar los cambios que se producen en la materia que no afectan a su estructura íntima. Tengo agua, la pongo a calentar, hierve, se me evapora, y si partí de agua en estado líquido, después de la evaporación sigo teniendo agua, solo que está en estado vapor, pero sigue siendo agua. Eso es un fenómeno físico. Y la química es la ciencia que se ocupa de estudiar los cambios en la materia que sí producen cambios en la estructura íntima de la materia. El ejemplo que siempre pongo, tenemos hidrógeno, tenemos oxígeno, que son dos gases que nos rodean. Si los hacemos reaccionar, se pueden convertir en agua, que obviamente no tiene nada que ver ni con el hidrógeno ni con el oxígeno. ¿De acuerdo? Pues eso sería una reacción química, y de eso se encarga la química. Muy bien. El método de las ciencias experimentales, obviamente, es el método científico. Que el método científico lo podemos dividir en una serie de pasos, en una serie de puntos que tenemos que seguir si queremos aplicar el método científico. ¿De acuerdo? Aquí están todos por orden y vamos a ir viéndolos uno a uno. El primer paso del método científico es la observación. Tengo que, de alguna forma, conocer un fenómeno y hacerme preguntas acerca de ese fenómeno. Vamos a poner un ejemplo para que lo vayamos entendiendo y sobre ese ejemplo vamos a intentar aplicar todos los puntos del método científico. Imaginaros que estamos un día en nuestra casa y estamos viendo llover por la ventana y me estoy haciendo preguntas de cómo serán las gotitas de agua. Si serán alargadas, si tendrán forma de pera, si serán esféricas. Me hago preguntas de cómo serán las gotitas de agua que caen al llover. Esto sería la observación. A la observación sigue la elaboración de una hipótesis. Intento dar una respuesta a esta observación. Imaginaros que decimos, pues las gotitas de agua son esféricas. Esa es mi hipótesis. Cuando llueve, las gotitas de agua que caen son esféricas. Esa sería mi hipótesis. Ahora tengo que diseñar un experimento para ver si mi hipótesis es cierta o no. En el ejemplo que estamos estudiando, pues el ejemplo podría ser tomar fotografías de la lluvia. Con una cámara que pueda grabar imágenes de alta velocidad para que luego las pueda ver a cámara muy lenta, posiblemente pueda ver las gotitas y pueda ver qué forma tienen las gotitas. ¿Vale? Pues ese es mi experimento. El cuarto punto es el análisis de los resultados. Monto mi experimento, lo llevo a cabo y el análisis de los resultados en nuestro experimento consistirá en ver las fotografías o ver el vídeo que he grabado a cámara lenta para ver cómo son esas gotitas. ¿De acuerdo? Eso sería el análisis de los resultados. Si esto lo hiciéramos con nuestro experimento, pues podríamos ver que las gotitas de agua son, si yo dije esféricas y cuando veo la foto veo que efectivamente son esféricas, pues eso significa que mi hipótesis es cierta. Hasta que yo no he hecho el experimento, no he terminado el experimento y he analizado los resultados, yo tenía una hipótesis que puede ser cierta o no. Una vez que he hecho el experimento y he hecho análisis de los resultados y he comprobado que mi hipótesis es cierta, pues obviamente
Acabo de demostrar la veracidad de mi hipótesis. La ciencia funciona así, ¿no? Cuando tú escuchas a mucha gente diciendo, yo no creo la ciencia, es absurdo decir eso. La ciencia, si tú no te crees algo, montas un experimento, lo compruebas por ti mismo, y si es cierto lo que dicen los científicos, pues a ti te saldrá lo mismo que le ha salido a ellos. Y si no es cierto, pues entonces puedes rebatir una idea científica. Así funciona la ciencia, y funciona, ¿vale? Los científicos, cuando emiten una ley científica, que una ley científica no es más que una hipótesis que he demostrado que es cierta, lo dicen y lo demuestran. Y ahora otros científicos de todo el mundo se ponen a repetir ese mismo experimento y obviamente comprobarán que efectivamente los resultados que obtuvo el primer científico son los mismos que obtienen ellos. Entonces, cuando ya a nivel internacional, pues la ley toma cuerpo. Bien. Establecimiento de teorías. Una teoría, ¿vale? Digamos que son un montón de leyes agrupadas para explicar y predecir fenómenos más amplios. O sea, una teoría es algo más grande que una hipótesis. Es un conjunto de hipótesis. Me sirve para explicar fenómenos. Y obviamente, si yo descubro algo, demuestro que algo es correcto, que está bien, pero no lo publico, pues no se entera nadie, nada más que me entero yo. Con lo cual, cuando yo me muera, adiós descubrimiento. El último punto del método científico es la publicación de resultados. Normalmente en revistas científicas que se publican en todo el mundo y a la que tiene acceso toda la comunidad científica. ¿De acuerdo? Muy bien, pues este es el método científico y es el que nos ha hecho llegar al nivel de tecnología cuando hablamos de física y química que conocemos en el siglo XXI. Bien, una vez que hemos visto todo esto, lo siguiente que tenemos que ver es la medida. En la experimentación, cuando hablamos de experimentación en ciencia, hoy día fundamentalmente consiste en tomar un montón de medidas, ¿de acuerdo? Un montón de números y trabajar con números y llegar a conclusiones a través de gráficas, de cálculos. Luego la medida en ciencia es fundamental, ¿de acuerdo? ¿Y qué es la medida? Bueno, pues para medir lo primero que necesitamos es definir qué es una magnitud. Y una magnitud es todo aquello que podamos medir, todo aquello a lo que yo le pueda dar un número, ¿de acuerdo? ¿Y qué es la unidad? Pues la unidad es un patrón. Cuando yo mido longitud la tengo que comparar con un patrón. Por ejemplo, el metro, ¿vale? Pues el metro es la unidad de longitud. Yo tengo un metro y cuando mido algo lo que hago es comparar esa magnitud con mi metro y decir cuántas veces contiene a ese metro. ¿De acuerdo? 10 metros, pues contiene 10 veces la unidad. Y el proceso de medir, como acabo de decir ahora mismo, es coger la unidad y compararla con la magnitud que estoy midiendo. Bien, la unidad tiene que ser constante. Un metro tiene que tener siempre la misma longitud. El metro no se puede alargar ni acortar, tiene que ser constante. Tiene que ser universal. Todo el mundo tiene que utilizar el mismo metro, o sea, la misma longitud. Porque si un metro en España mide una cantidad X y en Alemania mide un poquito más y en Colombia mide un poquito menos, sería una locura. Luego tiene que ser universal y tiene que ser fácil de reproducir. O sea, todo el mundo tiene que poder fabricarse un metro, si no esto no tiene sentido. ¿De acuerdo? Muy bien, pues lo siguiente que vamos a ver es el Sistema Internacional de Unidades, que está formado por 7 magnitudes fundamentales, que las tenemos aquí, y sus unidades básicas, ¿de acuerdo? A la izquierda tenemos las magnitudes, con su nombre correspondiente y el símbolo, y a la derecha tenemos la unidad, que ya hemos dicho que es el patrón con el que comparamos, con su nombre y su símbolo, ¿de acuerdo?
Las magnitudes son longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. ¿De acuerdo? Y las unidades pues son el metro, kilogramo, segundo, kelvin, amperio, candela y mol. ¿Vale? Longitud, L minúscula. ¿Vale? Su unidad, el metro. M minúscula. Masa, M mayúscula la magnitud. La unidad, el kilogramo. Y ahí tenéis el símbolo. Tiempo, T minúscula. Se mide en segundos, S. Temperatura, T mayúscula. La unidad de temperatura es el Kelvin y la letra la K. Intensidad de corriente, I mayúscula. Se mide en amperios y se representa, su símbolo es la A mayúscula. Intensidad luminosa, I sub V. La unidad es la candela y es C, D minúscula las dos. Y la cantidad de sustancia, la letra N minúscula, la unidad es el mol y el símbolo es el mol. Muy bien, pues ya hemos terminado con este primer vídeo. En el tema 1 lo vamos a poner en 2 vídeos porque es un poco largo, ¿de acuerdo? Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.